Mi caritos hermanas, benvenuto a este programa de eventos finales de la División Europea. Hoy tenemos el gusto, el placer de hablar, de escuchar la palabra del hermano Gustavo Castellanos. Él es el presidente de Austria, el secretario de la Unión Alemana de Eventos Finales, así que va a tratar un tema muy bonito. Pero antes de decir el título del tema, quiero compartir con vosotros la palabra de Dios en Éxodo capítulo 31, los versículos 16 hasta 17. Los hijos de Israel guardarán pues el día de sábado, celebrándolo por todas sus generaciones, como pacto perpetuo. Es un señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra. El séptimo día cesó de trabajar. Se reposó el día de sábado. Amén. Bueno, vamos a orar antes de empezar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús venimos delante de ti para agradecerte de tu amor y tu misericordia. Te agradecemos del don de Jesús y ahora, Padre, te pido tu Santo Espíritu que puede bautizar al hermano Gustavo, que tiene que predicar la palabra, que también pueda ayudar a los oyentes y los traductores, que todo puede salir por tu honor y gloria. Quédate con nosotros en este programa. Te bendice todo el mundo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a entregar la palabra al hermano Castellanos, que hablará sobre el tema muy importante, sello de Dios y marca de la bestia. A ti la palabra, mis queridos hermanos castellanos. Bienvenido. Muchas gracias, mi hermano Caputo. Muy agradecido por el privilegio que me das de poder participar aquí y de poder compartir la palabra del Señor. Un saludo muy especial a mis queridos hermanos en toda Europa. Estoy unido a vosotros en oración, aunque hemos pasado días de confinación, de encierro en algunos países, también días de sufrimiento. Estoy feliz de poder compartir hoy con ustedes la palabra del Señor. Estoy también muy contento de haber escuchado a mi hermano Petkov, presidente de la Conferencia General, y me alegro también de poder escuchar después a nuestros hermanos que van a participar, hermano Suárez y a todos los hermanos. Los temas de ayer fueron muy valiosos y quiero unir mi tema a esa cadena de profecías de los eventos de los últimos días. Hoy tenemos el tema, el sello de Dios o la marca de la bestia. Yo hice un pequeño cambio, no le puse "y la marca de la bestia" porque quisiera hacer de este tema un tema de decisión. El sello de Dios o la marca de la bestia. Los dos juntos no se puede. Ninguno puede servir a dos señores. Todos nosotros tenemos que tomar una decisión a favor del Señor o en contra de Él. Al lado del Creador o al lado de la bestia. El propósito del tema de hoy es repasar muchos de los conocimientos que ya tenemos como adventistas del séptimo día, movimiento de reforma. Tal vez recordar muchas de las experiencias que hemos tenido como pueblo y también como individuos. Algunos de nosotros vienen de países donde ya desde hace tiempo ha habido sufrimiento, ha habido persecución, ha habido guerras, hambre, terremotos. En mi caso, yo nací, crecí en Guatemala y nosotros tuvimos una guerra que duró más de 30 años. En mi niñez hubo un terremoto terrible donde murieron 30,000 personas. Hemos tenido tiempos de estado de sitio, tiempos de crisis, tiempos de hambre. Así que desde Austria, donde ahora estoy viviendo, a veces
me impresiona un poco cómo la gente reacciona con recelo al haber sido confinada un poquito. O sea, aquí no ha estado tan peligroso como en otras partes del mundo. Un saludo especial, ya que menciona Austria, de nuestros hermanos de Austria para todo el mundo, ahí donde nos están escuchando por el momento. Bueno, quisiera compartir con ustedes una presentación. La voy a poner ahora. El propósito de esta presentación es también que se pueda usar en el trabajo de las iglesias, se puede usar en el trabajo evangelístico o ahí donde sea necesario. Yo voy a poner, o ya puse a disposición el archivo de PowerPoint. Se puede completar, se puede cambiar. Agradecería mucho si alguien desea completar, trabajar completando el material. Estaría muy feliz si me hicieran llegar sus propuestas. El sello de Dios o la marca de la bestia. Estos dos fenómenos de la historia profética los encontramos, uno en Apocalipsis 7 y el otro en Apocalipsis 13. El sello de Dios está descrito como un evento profético y este sellamiento está unido a un tiempo de crisis, a un tiempo de peligro. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Por su lado, el poder contrario al Señor también realiza una clase de sellamiento, una clase de poner una señal a sus seguidores. En Apocalipsis 13 leemos: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. 2 poderes en un gran conflicto cósmico, 2 poderes que desean ganar terreno no solamente a nivel mundial, sino también especialmente en el corazón de cada individuo. La primera bestia de Apocalipsis 13 simboliza al papado. Concentrarnos en las 7 características de la primera bestia que nos son presentadas en Apocalipsis 13. Característica número 1. Esta primera bestia de Apocalipsis 13 posee las características de las 4 bestias de Daniel 7. O sea, tiene una parte de oso, una parte de león, una parte de leopardo y una parte de la 4ª bestia terrible. Especialmente en su punto principal, su punto que resalta
todas las características concentradas de los reinos anteriores. Algo que es impresionante. La segunda característica que menciona Apocalipsis 13 es que la primera bestia recibe su poder del dragón. El dragón, un símbolo del poder pagano, originalmente un símbolo del diablo, pero también se expresa en el poder pagano romano. Se nos dice en Apocalipsis 13 que esta bestia primera tendría que dominar durante un periodo de 42 meses. Es un periodo de tiempo que se repite en la Sagrada Escritura, originalmente en el Antiguo Testamento, en Daniel 7:25. Lo encontramos de nuevo también en Apocalipsis 13:5, en Apocalipsis 11:2-3, Apocalipsis 12:14. Un periodo de 1260 años que comienza en el 538 con el edicto de Justiniano, que declara al Papa como la cabeza visible de todas las iglesias cristianas, y termina en 1798 cuando Francia toma prisionero al Papa Pío VI, que después de un tiempo también fue exiliado, desterrado y no regresó a Roma. Eso fue el final del tiempo del dominio del papado, como se nos presenta también en Apocalipsis 13. La cuarta característica nos dice que este poder habla blasfemias contra Dios y su tabernáculo. Algunos ejemplos de estas blasfemias las notamos en los títulos que el papado lleva en sí. Quiero decir aquí que nosotros, o que yo personalmente, no estoy en contra de católicos, ni en contra de la religión católica. Toda mi simpatía a todos los católicos sinceros que en realidad tienen la intención y el deseo y el anhelo de seguir a Jesús. Estamos hablando aquí de un sistema que se desarrolló a través de los siglos, que no tiene base bíblica. Por ejemplo, el cargo o ese reclamo del papado de querer ser la cabeza máxima de la iglesia, lo que se le llama como el primado papal. No existe en la Sagrada Escritura. También el título sumo pontífice, en latino Pontifex Maximus, que era un título que los romanos, los emperadores romanos, por último, también llevaban, como aquellos que eran los que hacían la comunicación, la unión, el eslabón entre los dioses y los hombres. El título vicario de Cristo, el representante único de Cristo en la tierra, el reclamo de la infalibilidad papal, o los títulos de Santo Padre, el cambio de la ley de Dios, el poner mandamientos humanos, los mandamientos de la iglesia, en lugar de los mandamientos de Dios. O sea, tenemos muchos puntos en la historia del catolicismo rumano que cumplen este punto de que habla blasfemias contra Dios y su tabernáculo. Hace guerra contra los santos. Y ahí tenemos una larga historia. Originalmente, o por un tiempo, los historiadores decían que habían millones de víctimas de la Inquisición y de las persecuciones de la Iglesia Católica. Por último, los historiadores dicen que no fueron más de 50,000 o 100,000 personas. Cada persona que fue asesinada a causa de su fe es una víctima, es un testimonio de la naturaleza de este poder, si hayan sido 50,000, 100,000 o millones. El tiempo de la Inquisición, de la Contrarreforma, el tiempo en que la Biblia fue prohibida, fueron tiempos duros para los verdaderos creyentes en la palabra. La sexta característica de la primera vez de Apocalipsis 13 es que tenía que sufrir una herida de muerte, y esa herida de muerte tendría que ser sanada. Y como ya mencionábamos, en el 798 se le dio final al poder papal. Entre el 1798 y el 1929 tenemos un tiempo en que el poder papal fue restaurado de nuevo, fue quitado, otra vez puesto. Fue un tiempo así de zozobra,
hasta que en el año 1929 se firmó con Mussolini los tratados lateranos para restablecer el territorio del Vaticano, la independencia del Estado del Vaticano y darle de nuevo esa prioridad a la religión católica en Italia. Desde ese entonces, con este pacto con Mussolini, la Iglesia Católica ganó de nuevo la influencia hasta en la política, no solamente de Italia, sino de Europa. Desde ese tiempo, la herida de muerte ha sido sanada. Característica número 7 que encontramos es que los moradores de la tierra se maravillan y le adoran. El Papa es el último monarca absolutista de Europa. Él no es elegido, él es monarca de por vida del Estado del Vaticano. Ninguna otra personalidad entusiasma tanto a las multitudes, posee influencia y prestigio, y la personalidad es la personalidad que tiene los mejores contactos con los dirigentes mundiales. Un Estado pequeño que en realidad debería ser solamente una iglesia, una organización religiosa, tiene facultades prácticamente como una potencia mundial, y es también así apreciada por todos los dirigentes mundiales. Cada dirigente mundial siempre toma contacto con el Papa cuando ha sido electo como presidente o como primer ministro. O sea, el papado es considerado como un factor de poder en el mundo. La herida de muerte fue sanada, todos se maravillan, todos se entusiasman por el Papa, de tal manera que muchos hasta lo veneran y le adoran. La segunda bestia de Apocalipsis 13 simboliza a los Estados Unidos de América. Este es un punto importante porque muchos adventistas en los Estados Unidos hoy ya no creen en esta parte de la profecía. Escucho un poco de interferencia. Muy bien. La segunda bestia, Apocalipsis 13, simboliza a los Estados Unidos, y ahí tenemos una segunda bestia que sale de la tierra y que tiene cuernos como de cordero. O sea, no es un cordero en sí, sino sus cuernos son como de cordero. Los cuernos son el arma de agresión y de defensa de un animal. En este caso, los cuernitos de un cordero no, por apariencia, no son una amenaza para otros seres vivos. Esta bestia surge al final del periodo papal y vemos que la independencia de los Estados Unidos se realizó en el 1776. En el 1787 se hizo la segunda y actual constitución. Y en el 1789 fue electo George Washington como el primer presidente de los Estados Unidos. Los cuernos como de cordero son un significado de la libertad religiosa y la separación entre iglesia y Estado que desde el principio existe en esta nación. Originalmente los fundadores querían una iglesia sin papa y un país, una nación sin rey, democracia, libertad e igualdad. Se dice que esta potencia habla como dragón, actúa en contradicción con lo que profesa ser. O sea que su manera de actuar presenta las características del dragón y de la primera bestia. Que desde el hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la bestia primera. O sea, en el sentido religioso, los Estados Unidos se han desarrollado de tal manera que en un futuro llevarán a la humanidad a venerar, a seguir, de algún modo, a aceptar los dictados papales, de acuerdo a la profecía. Hace descender fuego del cielo. Eso indica un falso reavivamiento religioso. El fuego del cielo es normalmente un símbolo de la presencia divina, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Y en este caso se imita el fuego del cielo, realizando un falso reavivamiento religioso. En ningún otro país del mundo hay tantas iglesias protestantes con tantos adeptos como en los Estados Unidos. Ordena hacer
La imagen de la primera bestia hace que la imagen hable, impone una marca, persigue y mata a los creyentes que no adoran a la imagen ni aceptan la marca. O sea, tenemos el punto 5, el punto 4, 5, 6 y 7 son algo que se están desarrollando constantemente en nuestros días hasta culminar en un cumplimiento total de la profecía. La imagen de la bestia se erige para que pueda hablar, o sea, tiene poder por medio de leyes, impone una marca. Y esas leyes llegarán al extremo de que se perseguirá y asesinará, se ejecutará a aquellos que no adoren a la imagen que se erigirá ni acepten la marca de la bestia. Recordemos que el verdadero Cordero es Jesucristo. Aquí tenemos una bestia que tiene una apariencia de ser un cordero y presenta también religiosamente un lado amable de la libertad religiosa. Pero el verdadero Cordero es Jesús. Por su llaga fuimos nosotros curados. El mensaje de la profecía es siempre que por medio del contraste nosotros podamos acudir a Jesús, que cuando vemos el desarrollo de las diversas crisis mundiales, siempre nos aboquemos a Jesús, porque en Él tenemos salvación. Solamente en Cristo hay salvación, solamente en Él hay sanidad, solamente en Él hay esperanza. La profecía sin Cristo está vacía. Si la advertencia de la profecía no nos lleva a Cristo, entonces la profecía pierde su significado. Hoy estamos viviendo en un tiempo en que la gente se ocupa de toda clase de material, de informaciones. El Internet está lleno de toda clase de teorías de conspiración. Para cada gusto hay una teoría, para cada opinión hay una teoría. Y estamos en un tiempo en que muchas personas se ocupan horas de horas y comparten esos materiales. También dentro de nuestra iglesia, muchos han desarrollado un miedo y un pánico o una obsesión por esas teorías. Deberíamos estar obsesionados por Cristo. Cristo debería ser el punto central de nuestros pensamientos y nuestra ocupación cada día. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nos libera, el que nos da la salvación. El sello de Dios o la marca de la bestia. Una decisión que nosotros tenemos que tomar. En Apocalipsis 7, del 2 al 3, nos dice que este sellamiento, este sello de Dios, es puesto en las frentes de los siervos de Dios. En Apocalipsis 13 se nos dice que la marca de la bestia es puesta en la mano derecha o en sus frentes. Además se nos dice que la señal o el nombre o el número de su nombre tienen que ser llevados para poder comprar o vender. El que no tiene esta señal o el nombre o el número de su nombre no podrá comprar ni vender. Y el extremo será de que serán también asesinados, ellos serán ejecutados. Entonces tenemos aquí algo interesante, una observación interesante. En el sello de Dios, como veremos después, es importante que el sello esté en la frente de las personas y en la mano derecha. En la marca de la bestia es opcional. Puede ser en la mano derecha o en las frentes. Se puede tener la señal o el nombre o el número. Un hecho muy interesante. Eso quiere decir que de parte de Dios se necesita una transformación del carácter. El carácter tiene que estar impregnado del carácter divino. El hombre es transformado de acuerdo a la imagen divina y también los hechos corresponden a ese carácter. En el caso de la marca de la bestia tenemos de que no importa si la persona hace algo por imitación o por temor, el símbolo de la mano derecha, o si tiene una idea, una ideología y es adepta a la bestia, a la imagen de la bestia, eso no interesa
Si la persona escoge la señal o el nombre o el número, tampoco interesa. Si por miedo, por conveniencia o por convicción alguien se decide por la marca de la bestia, eso no interesa. Lo importante es estar debajo del dominio de la bestia. Al diablo no le importa cómo nos perdamos, si nos perdemos creyendo, si nos perdemos leyendo la Biblia, lo importante es que nos perdamos. Al Señor le interesa que nos salvemos y la salvación se lleva a cabo por esa transformación de la naturaleza humana, por el implante de la naturaleza divina en la naturaleza humana, por la transformación del carácter, el sello de Dios en la frente o en la mano. ¿Qué es la marca de la bestia? En este caso se han desarrollado muchas teorías. Una marca que será visible en la frente puede ser un tatuaje o una manera de poner una señal de algún modo sobre la piel, o el implante de un microchip debajo de la piel. Desde hace décadas se ha estado discutiendo acerca de qué es la marca de la bestia, cómo será eso. El control de los individuos. ¿Dónde se quedó acostado? Por favor, escucho una interferencia. Solicito apagar el micrófono a Estrellita. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué es la marca de la bestia? Nosotros sabemos que digámoslo de otra manera, muchos años se ha puesto la objeción de que Apocalipsis 13 no es posible de ser cumplido proféticamente porque vivimos en una era democrática. A más tardar, a causa de la pandemia del coronavirus, hemos visto de que prácticamente de la noche a la mañana las democracias pueden cambiar sus principios y poner limitaciones a sus ciudadanos, poner prohibiciones, quitar los derechos fundamentales de la libertad de un individuo a causa del virus en este caso. O sea, internacionalmente, mundialmente, se necesita solamente una causa justificada a la luz o a los ojos de la política para poder quitar las libertades civiles. Y puede ocurrir de la noche a la mañana. Eso es posible. ¿De qué manera técnica se va a controlar a cada persona? No lo sabemos. Pero la parte técnica no es la marca de la bestia. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? La marca de la bestia es una expresión de la autoridad del poder papal. Es una señal de sometimiento. Es lo contrario del sello de Dios. Es una señal de desobediencia. Tiene que ver con la vida eterna. Pongamos esos dos textos en contraposición, por ejemplo, Deuteronomio 11:18, donde dice: por tanto pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. O sea, se trata aquí de la palabra del Señor, que es vida, que es espíritu, que transforman el carácter de una persona, que tienen que ser puestas como señal en la mano y entre los ojos, en la frente. Por el otro lado, tenemos en Apocalipsis 13 la misma dicción, solamente que es opcional. Tenemos la marca en la mano derecha o en la frente. O sea, ¿a quién soy leal? ¿A quién obedezco? ¿A quién quiero seguir? ¿Quién es el Señor de mi vida? ¿Quién domina mis pensamientos y mis acciones? ¿Cuál es el contenido diario de lo que yo hago y digo? De eso se trata en el asunto de la marca de la bestia o el sello del Dios vivo. En el sello del Dios vivo tienen los mandamientos de Dios en la vida del individuo la prioridad. En la marca de la bestia tiene la desobediencia la prioridad. La marca de la bestia es la desobediencia de la ley de Dios, es poner tradiciones humanas, mandamientos humanos, leyes humanas en lugar de la ley de Dios.
Todo sistema religioso que impone a sus seguidores tradiciones humanas en lugar de la ley de Dios, en lugar de la palabra de Dios. Cada acto de poner doctrinas que no están fundamentadas en la palabra de Dios, eso es imponer, por decirlo así, la marca de la bestia y recibirla al mismo tiempo. ¿Qué es el sello de Dios? El sello de Dios expresa la autoridad de Dios, es una señal de entrega, es una señal de obediencia, es una señal de distinción, tiene que ver con la vida eterna, es una señal de posesión. ¿A quién le pertenecemos? ¿Quién es el Señor de mi vida? En el Nuevo Testamento se utiliza el sustantivo sfragis, que significa sello, y el verbo sfragizo, que significa sellar o ser sellado. Por ejemplo, la piedra del sepulcro de Jesús estaba sellada, es decir, por la autoridad no era permitido abrir el sepulcro donde Jesús fue puesto. Jesús fue sellado por el Padre, o sea, él fue confirmado por medio del Espíritu Santo como el Mesías, como el enviado del Padre. Pablo selló la ofrenda para Jerusalén. Es interesante. Pablo hizo una colecta para los hermanos de Jerusalén y él dice antes de ir a Roma, él quería dejar sellada esa ofrenda, o sea, dejarla completa, dejarla concluida. Por ejemplo, también tenemos en Apocalipsis 5:1 un libro sellado con 7 sellos. Eso significa que este libro no podía ser abierto por ningún ser del universo. Solamente el Cordero pudo abrir esos 7 sellos. En Apocalipsis 7 significa sellar también proteger. O sea, eso significa que objetos o personas selladas, y en este caso creyentes que están sellados, son intocables, no pueden ser más destruidos, no pueden ser más seducidos, están protegidos, son inaccesibles para las fuerzas del enemigo. En base al simbolismo de Apocalipsis 7, la base para el simbolismo de Apocalipsis 7 la encontramos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 9. Allí es puesta una señal en aquellos o sobre aquellos que claman y gimen a causa del pecado que se hace en Jerusalén. Recordemos que en Jerusalén, según la visión de Ezequiel, se había instituido un culto idolátrico, un culto al sol en lugar del culto al Creador. Y aquellos que clamaban y gemían a causa de ese pecado, estos tenían que ser señalados. Sobre ellos tenía que ser puesta una señal de protección. Los que no tenían esta señal serían destruidos. La misma idea la encontramos en Éxodo 12, 22 al 23. Los israelitas tenían que poner una señal de sangre en los dinteles y en los postes de sus casas para no ser visitados por el ángel destructor. O sea, la idea de sellar para proteger es una idea que la encontramos ya en el Antiguo Testamento. El sábado como el sello de Dios. 3 características principales de un sello. Un sello normalmente lleva el nombre y cargo y jurisdicción del que es responsable, de a quién pertenece este sello. El cuarto mandamiento, el sábado, tiene estas características. Lleva el nombre del creador, de Jehová, el cargo como creador de los cielos y la tierra y su jurisdicción, donde él gobierna. El sábado concentra, por así decirlo, la expresión de lo que es el sello de Dios, una señal de distinción, como leyó nuestro hermano Caputo al principio, una señal entre el pueblo de Dios para saber quién le pertenece a Dios y quién no. Ezequiel 20:20 y también en Éxodo 31. El sábado como el sello de Dios y la obra del Espíritu Santo. Cuando leemos estos textos que están puestos aquí, 2 Corintios 1, 21 al 22, 2 Corintios 5, 5, Efesios 1, 13 al 14, Efesios 4, 30 y 1 Pedro 1, 5, ahí vemos que
que es puesto el Espíritu Santo como aquel que sella a los creyentes, aquel que comienza la obra de la conversión y también la finaliza en los creyentes, aquel que garantiza que un creyente va a ser salvado. ¿Qué relación tiene esta obra del Espíritu Santo con el sábado como sello de Dios? Leamos en Hebreos 10:16, ahí es citada la promesa del profeta Jeremías. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y de Ezequiel leemos, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Es el Espíritu Santo el que hace posible la obediencia. Sin el Espíritu Santo no hay obediencia por fe. Es el Espíritu Santo el que renueva el corazón, el que posibilita el nuevo nacimiento en el creyente y al mismo tiempo le posibilita la santificación. Hay una relación muy estrecha entre el sábado como sello de Dios y el Espíritu Santo como el elemento sellador. La marca de la bestia. El domingo es la señal de la autoridad papal. Vamos a leer algunos puntos ya yendo en la recta final de nuestro tema para terminar. La observancia del domingo estos son algunas citas de medios de publicaciones católicas. La observancia del domingo de parte de los protestantes es un homenaje que ellos rinden muy a su pesar a la autoridad de la Iglesia Católica. Quizá lo más atrevido, el cambio más revolucionario que la Iglesia jamás haya hecho, ocurrió en el primer siglo. El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo. Se eligió el día del Señor, o sea, el domingo, no por ninguna indicación dada en las Escrituras, sino por el sentido que tenía la Iglesia en su propio poder. El domingo es la señal de la autoridad papal porque aquellos que creen que las Escrituras deben ser la única autoridad, deberían en lógica convertirse en adventistas y observar la santidad del sábado. El domingo es una institución católica y la demanda para su observancia solo puede defenderse basándose en principios católicos. El domingo es la marca de nuestra autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia. Esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Es muy interesante el desarrollo del domingo como un día de ser santificado. Desde el año 1888 en los Estados Unidos hay ese propósito de observar el domingo más estrictamente. En Europa tenemos, por ejemplo, la Alianza Europea para el Domingo. En los Estados Unidos está la Alianza para el Día del Señor. Muy interesante es que en los Estados Unidos tenemos este movimiento para el sábado, pero en realidad esta gente lo que quiere es, lo que piensa bajo ese concepto del sábado es el domingo. Y es un proyecto para poder mejorar el medio ambiente observando el domingo. El papado ha confirmado en el correr de la historia estos propósitos de fortificar, de cementar el domingo como un día de reposo. En las encíclicas Rerum Novarum, Dies Domini, Laudato Si, por un lado se observa que el domingo es necesario para los trabajadores como un día de descanso, que el domingo debe ser santificado, no es solamente observado, debe ser observado como día de culto, de misa, sino tiene que ser santificado. Y en la última encíclica, Laudato Si, el domingo es la clave para poder salvar el medio ambiente que está tan dañado. La clave, el camino para salir de la crisis del medio ambiente.
sábado o domingo. El tema del sábado será el punto culminante en el gran conflicto final en todo el mundo. Todos deben hacer ahora la gran decisión de si recibirán la marca de la bestia y de su imagen o el sello del Dios viviente y verdadero. Hoy es el día de la decisión, no mañana. El camino hacia la imagen de la bestia. Algunos puntos importantes. En 1940, Roosevelt en los Estados Unidos comenzó con el propósito de mejorar las relaciones con el Vaticano. En el 1983-84, Reagan estableció las relaciones diplomáticas con el Vaticano. En el 2015, el Papa Francisco, el Papa actual, viaja a los Estados Unidos, recibe el privilegio, por decirlo así, de hablar en la Casa Blanca, de hablar ante todo el Congreso reunido de los Estados Unidos, las dos cámaras de los senadores y de los congresistas, y también de hablar ante la ONU. Y el mensaje del Papa es siempre el mismo. La solución para los problemas de la familia es el domingo. La solución para los problemas del medio ambiente es el domingo. La solución para los problemas sociales es el 2019. El Vaticano y los Estados Unidos trabajaron conjuntamente en un tema de libertad religiosa, en temas religiosos. Nosotros vemos poco a poco estamos viviendo cómo se está derribando este muro de separación, este principio de la separación entre la iglesia y el Estado. Para terminar, observemos un poco la historia del pasado. En Daniel 3, Nabucodonosor erige una imagen que tiene que ser adorada, que indirectamente le representaba a él. El que adoraba la imagen estaba venerando al rey. A causa de su negación, los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados al horno ardiente, pero el Señor les protegió. Ellos fueron, por decirlo así, sellados. Ninguna llama les causó ningún daño, ni siquiera olían a humo cuando salieron de ese horno. En el futuro tendremos la misma prueba de la imagen de la bestia. Y nuestra decisión actual va a determinar cómo va a ser nuestra posición en el futuro próximo. Cuando venga esta crisis final, que va a venir de la noche a la mañana, depende si estamos preparados para ello, qué decisión estaremos tomando en ese entonces. El Señor nos ayude. Hoy tenemos de pertenecerle a Él de todo corazón. El remedio contra la imagen de la bestia es la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio consiste en que se funda en la noción de que se ha de restaurar la imagen divina en una raza caída por medio de una constante manifestación de benevolencia. El propósito de Dios es restaurar su imagen en tu vida y en mi vida. Él quiere que tú y yo reflejemos su carácter, su imagen. Cuando leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de Elena White, dice que la máxima expresión del amor divino será al final el carácter de los miembros de una iglesia que predicará y servirá a la humanidad. Y ese es mi deseo de oración. Tomemos posición hoy, aceptemos el remedio contra la imagen de la bestia, aceptemos que el Evangelio obre transformando nuestro ser y nuestro carácter, restaurando la imagen divina en nuestras vidas. Amén. Muchas gracias, hermano Gustavo, por este maravilloso mensaje, muy claro, al punto. Ahora los hermanos, los amigos que han escuchado, tengo que solo investigar, porque está muy claro. Así que nosotros tenemos una oportunidad, como usted ha dicho, o el sello de Dios o la marca de la bestia.
Yo creo que todos los hermanos, la gente que escucha y ha escuchado, quiere el señal de Dios. Que sea esto para la salvación de todos nosotros. Muchas gracias, pastor y amigo. Podemos orar contigo, por favor, hermano Castellanos. Gustavo, oras, por favor. Muy bien. Amante Padre Celestial, te agradecemos porque nos trazas el pasado y el futuro de este mundo y de tus hijos. Y te damos muchas gracias porque nos das la certeza de que hay una solución, que hay una salida. Te pedimos, Señor, que nos perdones si hemos sido distraídos en este tiempo del fin por cosas que no tienen valor, por temas que no tienen valor. Y te pedimos, Señor, que nos des tu Espíritu Santo para concentrarnos en lo que es lo más importante, y es que es tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que Él more en nuestros corazones y que podamos reflejar su imagen en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Te entregamos nuestra vida y nuestro corazón. Toma posesión nuestra. Queremos ser tuyos, queremos portar tu sello de la salvación. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bien, muchas gracias, hermano Gustavo. Mucha bendición a tu persona, a tu preciosa familia. Muchas gracias. Muchos saludos por Austria y toda la gente que conocemos. Amén. En el Señor. Bendiciones y muchas gracias por tu participación y por tu ayuda para preparar el tema. Muchas gracias.